185. El título de este tema se llama El Evangelio de Jesucristo hasta el día de hoy. Y el Evangelio diferente del anatema. Pastor, usted habla mucho de esto. Si hablamos de esto, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres del infierno, de una muerte eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2. Primera de Tesalonicenses 4, 2. Cuando lo tengas, di amén. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y los de Tito, y los Filemón, pastor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿oíste? La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué, pastor? Santificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor. La oración que Jesucristo dejó a la iglesia son puras claves que el reino de Dios pide y necesita de cada uno de nosotros para que Él pueda manifestarse ante ti o ante mí, o sea, sobre nosotros. Ejemplo: Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando lo tengas, di amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido ¿sobre qué? Sobre vosotros. Poder, el poder viene cuando está sobre nosotros. Trabaja tres maneras: sobre nosotros, con nosotros o en nosotros. Nuestro Dios maneja tres maneras: sobre nosotros, con nosotros o en nosotros. Oiga, pastor, no sé qué se me preguntó, pastor, ¿y qué significa en nosotros? Hacemos la oración de fe y le permitimos a Dios que haga morada de Dios en el Espíritu. Por eso allí cambia radicalmente en este modo la naturaleza del hombre natural y la naturaleza del hombre espiritual. ¿Sí me entiendes? ¿A través de qué? A través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, ni aquí en la tierra, ni mucho menos en los cielos.
Porque lo que es nacido de carne, chulete es, pastor, que no, una carne es. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Eres espiritual o eres natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural o espiritual ese chaparrito espiritual está loco. Pero para el hombre espiritual, poder de Dios. Seguimos. Gloria a Dios, es para Él. La oración que Jesús dejó a la iglesia, le decía, o le digo, son puras claves. Que el reino de Dios pide, el reino de Dios necesita de cada uno de nosotros para poder manifestarse ante ti. Oiga, pastor, usted habla mucho. ¿Qué manifestarse? ¿Acaso usted ha tenido un encuentro personal con Él? Amén. ¿Acaso se le apareció a usted Jesús? Amén. Y tiene usted ¿cómo comprobarlo? Amén. Amén. ¿Y cómo lo comprueba? Cuando vino. Amén. Fue lo que le pedí. ¿Me permites tomarte una fotografía? Porque nadie me creerá si no tengo algo que me respalde de ti. Y me dijo, sí, Moisés, toma una fotografía. Y cuando tú la tomes, yo sacaré mi mano de mi gloria. Y así fue. ¿Nunca lo has visto en el Facebook conmigo? Manifiesta mi Moisés que yo soy real. Eso fue mi trabajo. Lo que yo pido de ti es que me manifiestes de que yo soy real. Pero ¿por qué? Muchos no me quieren, no se acercan a mí, sino se van con el otro Jesús, el espíritu del mundo. Pero a ti te he elegido para que despiertes a mi pueblo, despiertes a mi iglesia. Alguien alabe a Jesús, porque mi iglesia duerme, Moisés. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Reynosa, Tamaulipas también. Y esta iglesia está vigente hasta el día de hoy. Hoy pasa una pregunta. ¿Y para qué nuestro Dios nos da el poder? ¿Por qué nuestro Dios nos da el poder? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nuestro Dios
nos da el poder para administrarlo. Nosotros, iglesia, la iglesia de Jesucristo, somos los administradores. ¿Entiendes? Somos los que administramos. Él solamente envía su poder y tú lo administras. En ti, 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 en ti. Y a veces ni necesitas tocarlos. Nomás pasas sobre él, tu sombra, y pum, 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 pum. Igual. Como Pedro, pastor. Como Pedro. Y por la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, sino el Espíritu del Nazareno. ¡Ay, que la alabe Cristo! Mira tu hermano que está a tu lado. Hazlo más. Seguimos, iglesia. Curación de un cojo. Hechos 1:5. Curación de un cojo. Cuando tengas de amén. ¿Ya? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oiga, pastor, yo soy un preguntón. ¿Y qué sucede cuando yo estoy siendo bautizado? Cuando soy bautizado por Dios, ¿qué sucede? Porque hay el bautismo en agua, pero hay el bautismo en fuego. Y seréis bautizados en agua o en fuego. Ay, pastor, eso no lo sabía yo. Cuando es en agua, es en agua. Y te lo confirma cuando te bautiza hablando en nuevas lenguas. Cuando fui bautizado, me sumergieron, vino el Espíritu Santo, entró ahí en la pila bautismal y ahí me hizo hablar en lenguas. Y el pastor se asustó. Se asustó porque yo estaba y los globos para arriba. Y esto se está ahogando. Hombre, se asustó tanto que en vez de agarrarme de los brazos me jaló de los pelos. Así es, no se fije si me faltan notas. Se asustó. Nunca había pasado eso con él. Pero ya era de parte de Dios que sucediera. Porque así lo había predestinado nuestro Señor. ¿Seguimos? Amén. Curación de un cojo. Hechos capítulo 1, versículo 5. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me preguntan? Es que aquí no, como no lo subrayo, pues yo dije no lo subrayo, pues falta. Hechos 1:8. También. Entonces le pongo aquí. Es que estoy tan metido que se me olvida ponerle aquí. Y ya. Hechos 2:4. Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Sabía? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Cuando tú estás orando y desciende el Espíritu Santo, o puedes llenarte de Dios a través del Espíritu Santo, o puedes recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y estás así y de repente, wow, algo así es real, empiezas a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque viene a bautizarte con el Espíritu Santo. Y estás en la casa y te dan de comer, y que vas a orar por la comida y te agarras hablando en lenguas. Y vas y te metes ahí al aposento y no, hombre, estás hablando en lenguas, estás estrenando. Como cuando le compran zapatos a uno, ¿verdad? Se los pone. Así es cuando empezamos nosotros y recibimos la unción del Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo. Porque el bautismo es una cosa y la unción es otra. Entonces eres bautizado y empiezas a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo. Empieza a moverte tus cuerdas vocales, a golpear tus cuerdas vocales y fluyen las lenguas. Aunque no vivas en Estados Unidos, puedes hablar en inglés si el Espíritu Santo te da esa lengua. En francés, en italiano, en portugués, en cualquier lengua. Por eso se dice hablar en lenguas. Y entonces cuando Dios te bautiza a través del Espíritu Santo, pastor, te da las lenguas territoriales. Amén. Territoriales. No, todavía no vamos para allá. Y empiezas a hablar en inglés, en francés, y pues la gente que está ahí contigo, ¿verdad? Y no es cristiana. Oye, viejo, vamos, porque nomás se puso a orar por la comida, pero nos hubiera dicho que no íbamos a comer, pero nomás nos va a presentar. Vamos, porque esta vez está loca. Y vamos, ¿qué es eso? Déjale a un doctor. Vamos, viejo, vamos, vieja. ¿Por qué? Porque vino el sello del Espíritu Santo, la selló y empezó a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu nos da que hablemos. Algo de Cristo. Está aquí. Seguimos. No es todo, pastor. No, esa es una cosa normal. Hay otra más todavía que tú puedes recibir. Ya lo leímos, ¿verdad? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y recibiréis ¿qué? Poder. Ok, ya hablaste en lenguas, ya te bauticé con el Espíritu Santo. Perfecto. No es suficiente para mí. Quieres que te dé el poder para aullar serpientes y escorpiones. Pues algunos dicen que no. Yo no quiero problemas con las serpientes, con los escorpiones. Yo nomás que hable lenguas, pastor, con poderoso Dios. Bueno. Y la madre da las lenguas para que hable nomás el americano, inglés y tantas cosas. Pero no le da el poder. ¿Y por qué es tan importante, pastor, el poder de Dios? ¿Qué dice la palabra poder? ¿Qué dice las Escrituras? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque se le dio el poder. Al darte el poder de Dios, te está dando la facilidad de que puedas hollar serpientes y escorpiones. Vienen espíritus en contra de ti, los destruyes con el poder de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Los consumes. Cuando tú recibes el poder de Dios, hay dos opciones.
de nuestro Dios. Y André, todo es destruirlo. Pasó sin ver, pasó sin ver. ¿Por qué no quieres destruirlo? Pues pasó sin ver. ¿Pero por qué? Pasó sin ver. ¿Por qué? No, porque cuando yo me acerco, yo soy las tinieblas y Él es la luz. Y aunque quiera tocarlo, no puedo. ¿Por qué? Porque el poder que está en Él es luz en contra de las tinieblas. Alguien alaba a Jesús. Gloria a Dios. No, si es así, si es así, no, sí, dame el poder, sí, dame el poder, yo quiero el poder. El poder que Dios nos da, iglesias, no es solamente para quedártelo y que tú lo guardes. No, es para que tú lo administres. Primero te da un poquito, y la gente que administras se va. Bueno, tiene mucho que ver también su fe. Se va a sanidad divina. Administras y se va a sanidad divina. O sea, que se recupera a través de los días. Pero cuando baja su poder, su gloria se ve y baja sobre la persona. Y todo espíritu de muerte, se llame leucemia, se llame sida, se llame como se llame, sale del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque se administró el poder de Dios. Alguien alabe a Cristo. Cuando estábamos en otra esquina, ahí en la otra esquina, llegaba gente hasta de Estados Unidos y de lejos. Es más, déjame les hago una. Volteate para allá los dos, para que no se intimiden, para que no se intimiden, ni sepan qué es. ¿De dónde viene usted, hermana? ¿Dónde está el rancho de usted? ¿Cómo se llama el rancho? En el sur de Carolina. El sur de Carolina. Es una vecina que se llama Carolina, aquí por el sur, ¿verdad? Sí, por ahí está Carolina. ¿Será eso? ¿O será qué? Se llama Morovich. Es sur de Carolina. Se llama Morovich. El ranchito de Carolina. ¿Cuántos horas son de aquí? En avión son 3, pero en autobús son 7. 27 en autobús y 3 en avión. Miren. No abra la boca, ciérrela. ¿Por qué se queda así? Y viene hasta acá. ¿Cómo así? Ella se va a ir bendecida grandemente en esta casa. ¿Por qué? Porque viajó mucho para llegar a este lugar. Alguien habla de Cristo. Ay, pastor. Qué pena. Yo vivo 3 cuadras de aquí y casi no vengo. Alguien alabe a Cristo. Seguimos. ¿Saben que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pastor? Amén. Y que hablaban en lenguas, ya que no lo repito. Amén. Cuando eres bautizado por Dios a través del Espíritu Santo, ¿y qué sucede cuando yo soy bautizado por el Espíritu Santo? Te empieza a dar lenguas de todos los países. Si no sabes inglés, hablas en inglés. Si sabes inglés y español, hablas en italiano, en portugués, en diferente lengua. Y eso el mundo sacó. O sea, ¿a dónde está el instituto donde le enseñan ese lenguaje? Nada, que es el Espíritu Santo que está sobre ti, bautizándote con su Espíritu Santo. Alguien alabe a Jesús.
Apocalipsis 2:16. Oye, pastor, están dichos se van hasta Apocalipsis. Ya lo quiere terminar pronto. Apocalipsis 21:6. Para que no se le quedó. Y cuando lo tenga, diga amén. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Son más de 10. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente, aleluya, de la fuente del agua viva, de la vida, de la fuente del agua de la vida. Y él será mi hijo. Bueno, yo ya soy su hijo. ¿Usted es su hijo? Yo soy su hijo. ¿Estás entendiendo, iglesia? No esperes a que Cristo venga para que seas hijo de Dios. No. Acelérale a ser hijo de Dios. Oiga, pastor, pero yo cuando recibí a Jesús ya lo recibí como mi Dios, y tú lo recibiste a Él como tu Dios real, verdadero Dios. Pero necesitas pasar algunos cambios. Porque cuando uno recibe a Jesucristo, lo recibe en su corazón, pero para que haga morada de Dios en su espíritu. Amén o no amén. Pero no solamente yo quiero que esté en mí y ya. ¿Usted tiene a Jesucristo? Yo sí, yo lo recibí a Jesucristo en mi corazón. Ok, perfecto. Y ya nació de nuevo. ¿Qué? Ya nació de nuevo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Han leído? El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de chuleta, no, de carne es. Lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. Alguien alabe a Cristo. Si ya soy espiritual o no soy espiritual. Mira, si no eres espiritual, automáticamente eres natural. Natural, pastor. Eres un hombre natural. ¿Por qué crees, iglesia, que muchas personas no entienden las escrituras? Qué bonito conjunto. Yo no soy ahorita. Qué bonito. Mira también las letritas, iglesias. ¿Estás entendiendo? Muchas personas tienen las escrituras en sus manos, pero no las entienden. Y como no las entienden, entonces ahí cometen un error grande. Tratan de entenderla con su mente natural. ¿Sí me entiendes? Ay, pastor, ¿cómo con su mente natural? Pues la mente del hombre natural. Una cosa es tener la mente de Cristo, y otra muy diferente, tener la mente del hombre natural. Ay, pastor, por eso me gusta venir a esta iglesia, porque siempre me hablan de algo que nunca hemos oído hablar, hombre, poco.
Cuando tenemos la naturaleza del hombre natural, vamos a trabajar la naturaleza del hombre natural. Si leemos las escrituras, creemos que estamos leyendo un libro común de español, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, pero no es así. La palabra de Dios no es un libro común, es la palabra de Dios. Y cuando la leemos, tenemos que tener con nosotros a alguien que nos la enseñe. ¿Por qué? Porque como es espíritu, y si no somos espirituales, no le vamos a entender. Y como no lo vamos a entender, ahí es donde cae el asunto. Usamos nuestra mente natural y pensamos que así como la leemos y la entendemos en la naturaleza del hombre natural, así es. Y no es así. Porque la palabra de Dios no es un libro común, no es un libro de español, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales. No, es la palabra de Dios. Es un libro espiritual. Pastor, pero si fuera espiritual no estuviera aquí entre estas hojas. Pastor, mire, estas hojas son normales. Pues sí, pero se tenían que imprimir. ¿Por qué crees que las primeras letras se imprimieron en piedra? ¿Entiendes? Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿y por qué tan serio? ¿Y por qué tan serio? Pastor, es que usted no sabe con tantas cosas. Ahora entiendes este versículo. Nunca hemos oído hablar hombre como este. Eso le dijeron a Jesús. ¿Por qué nunca habían oído hablar a un hombre como Jesús? Porque Jesús vino del cielo. Jesús lo envió su Padre. Jesús no hablaba las escrituras en la manera natural, que el hombre natural las trata de entender. Si la palabra de Dios es espíritu, como dice las escrituras, es espíritu, como si somos naturales vamos a poder escudriñar o entender un libro que no es natural, sino sobrenatural? No es mi voz, es la voz de Dios. No es mi palabra, no es lo que yo piense, es lo que Él mande y diga. Alguien alaba a Jesús. No lo olvides, no lo olvides. Ahora entiendes, porque te lo vuelvo a repetir 1000 veces si es necesario. Se empezaron a hacer la pregunta del millón, por decirlo así. Nunca hemos oído hablar hombre como este. ¿Por qué? Porque todos estaban desposados con el espíritu del mundo. Oiga, pastor, ¿y quién es el espíritu del mundo? El espíritu que maneja la naturaleza del hombre natural. ¿Y quién es ese espíritu? Satanás. ¡Oh! Él es así, pastor. Ya no. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Satanás es el que le dice a las personas: mira, te voy a nombrar teología, así te lo voy a enseñar. Esto te voy a enseñar como hermenéutica, como la revelación. ¿Sí me entiendes? Ellos ponen sus propias palabras. ¿Para qué?
para confundir al mismo pueblo de Dios. ¿O para qué más, pastor? ¿Para qué más? Para desposarlos con el Espíritu, que les da la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para que ellos puedan entender las Escrituras, pero usando la naturaleza del hombre natural. ¿Quién es el que se las enseña? Pues el espíritu del mundo. No, pastor, el espíritu del mundo es Satanás. Pues Satanás. No, pastor, es Satanás. No. Antes que hables, va a ser el diablo. ¿Estás entendiendo? Por eso, cuando Cristo venga, mira, los ángeles van a apartar a las personas. ¿Tú? Ok. Tú fuiste, tu pastor, estudió teología, ¿para qué? Tú eres una virgen insensata para este lado. No, si yo adoré a Jesús, yo adoré a Jesús. Sí, pero no a Jesucristo, el Rey de Reyes, sino al otro Jesús, diferente al que Pablo predicó. El espíritu del mundo. Yo no sabía eso. Nadie me dijo eso, nadie. Ya es tarde. Ya nada más estamos apartando uno para cada lado. Y tú eres de este lado. No, pero no es justo. Nadie me habló a mí, nadie me dijo, nadie. Si no, yo hubiera salido corriendo escapando por mi vida. Ahora entiendes por qué se predica la verdad. Para que salgas escapando por tu vida. Para que no venga, para que cuando venga Cristo seamos arrebatados. Yo no sé por qué la gente no entiende si la palabra es tan clara. Si el hombre es natural y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, sino para el hombre natural lo espiritual es locura, entonces ¿por qué tengo que ir a un lugar donde el que la predica es natural? Si la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, entonces ¿a qué espíritu está clamando? ¿Y qué espíritu es el que le está revelando las sagradas escrituras? ¿Alguien habla de Cristo? Ahora entiendo por qué a usted no lo quiere ninguno de ellos. Con quien me quiera mi familia, Jesús, mi familia, y los que me quieran querer, adelante. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué dice que los que me quieran querer? Pues por la iglesia de Jesucristo. No piensen mal. Ahora entiendes el por qué nunca hemos oído hablar hombre como este. Y era Jesús, o es Jesús el que les estaba hablando. Iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está dando esa oportunidad. Y no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Él fue el que te escogió y te envió aquí a este lugar. Yo no fui por ti. No fui por ti. Porque cuando yo mucho tiempo fui por la gente duraba 5 días, 2 meses, 3, 4, 5 meses y se cortaba el pelo. Se pelaba, pastor, sí, se cortaba el pelo. ¿Entiendes? Y me quedaba solo. Entonces me dice el Señor, ¿y por qué batallas, Moisés?
Es que voy por ellos, voy hasta su casa, los traigo, los pongo, voy por otros 10, 15, los pongo, voy por otros 20 en la troca y voy, los pongo ya. Y vamos a hacer el culto. Pues sí, pues por eso. Tú eres el que vas por ellos. No me permites a mí que yo los envíe. Alguien alabe a Cristo. Cuando entendí eso, dije no más. Si quieres venir, envíalos tú. Pero yo ya no me canso tanto. Al que venciere, Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, aleluya, mi hijo. Alguien grite aleluya, alguien grite gloria a Dios, alguien grite Cristo vive. ¿Y cuál sería lo lamentable? Lo lamentable, iglesia, sería con muchísimas personas hasta el día de hoy quieren recibir de Dios muchas bendiciones, pero nadie les ha enseñado el cómo poder hacerse copartícipe de cada una de las bendiciones que día a día vienen del cielo sobre cada una de las personas. Por ejemplo, nuestro Dios cada día envía oxígeno a la tierra, pone a trabajar los árboles, pone a trabajar lo que tienen que trabajar, y ellos nos envían oxígeno nuevo cada día. Iglesia, Dios cada día te manda agua. Dios cada día te alimenta diariamente. Pero también hay otras bendiciones de Dios, iglesia. Ya lo establecido. Ya lo estableció. Y se llaman mandamientos que tú y yo podemos guardar en nuestra vida. ¿Quieres oír uno? De los 7 de los días. Te voy a dar uno. Acompáñame a Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Con tu sangre me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi honor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, número 1, para guardar, 2, y poner por obra, 3, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Estas bendiciones
y te alcanzarán. ¿Sí que? ¿Sí que? ¿Sí que? Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Oiga, pastor, como sea que si yo no oigo la voz de Dios, ya patiné en la loma. No, iglesia, la voz de Dios la vemos de dos formas, o la oímos de dos formas. Cuando se le revela a la persona, y cuando la persona exactamente lo que habló Jehová se lo revela al pueblo de Dios. No quedas fuera, porque lo mismo que oyó uno, lo mismo que oyeron los demás. Alguien alabe a Cristo. ¡Gloria a Dios! Iglesia, no es en vano venir a la iglesia, pastor. No es en vano venir a la iglesia. No es en vano oír o recibir la palabra, pues Dios siempre está hablándole a su iglesia. ¿Está su iglesia aquí? A su pueblo, al pueblo de Dios. Está el pueblo de Dios aquí. ¡Gloria a Dios! Pues todas estas bendiciones, dice la palabra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Donde estés. ¿Estás escuchando, cierto? Donde estés, todas estas bendiciones te alcanzarán. No hace que estés en otro país. Gloria a Dios. Si haces su voluntad, Él te bendice hasta el día de hoy. Otra palabra, San Juan 10:27. Otra palabra, San Juan 10:27. Mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Y yo las conozco y ellas me siguen. Oiga, pastor, pero es que yo todavía no oigo la voz de Dios. Entonces no soy la oveja de Dios. Primero se las dio a Moisés. ¿Cómo se apellidaba Moisés? El caudillo de Éxodo. Ahora me las da a mí. ¿Cómo me llamo? Moisés. ¿Y cómo me apellido? Caudillo. Y si les doy el nombre, más, pero eso no lo voy. ¿Estás viendo? Dios no nos equivoca. Dios sabe lo que hace. Dios sabe qué nombre te va a poner. Dios sabe lo que estableció desde el vientre de tu madre. Dios sabe quién eres tú. Alguien alabe a Cristo. ¡Gloria a Dios! Dios conoce a todas sus vírgenes prudentes, a todos aquellos que oímos su voz y caminamos en este camino llamado Jesucristo. Alguien alabe a Cristo. Oye, pastor, Dios es que no viene ahí perdido. ¿Y cómo no caminan en el camino de Jesucristo? Pues entonces agarran brecha. No agarraron camino, agarraron brecha. ¿Y quiénes son los que agarran brecha? Pues los que van por el camino de Jesucristo tienen que sujetarse a Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino y es el camino el que lo guía. El camino es el que te guía y te lleva hasta vida eterna. Cuando te subes en otro camino, que para el hombre le parece derecho, pero subir es camino de muerte. Muchos van por ese camino
¿Por qué crees que la palabra, estoy hablando de la iglesia, ni siquiera he tocado el mundo, porque el mundo ya está en el infierno? Estoy hablando de la iglesia. ¿Por qué pastor de la iglesia? Porque sobre la tierra hay dos iglesias. Unas nos llamamos vírgenes prudentes y otras se llaman vírgenes insensatas. Vírgenes insensatas. ¿Me estás entendiendo? Y las dos hablan de Jesús, pero uno habla de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y otro habla del otro Jesús, diferente al que Pablo predicó. Por eso cuando Cristo venga, los ángeles los van a mover del lugar. Ay, Jesús, ya me viste Jesús. No, vamos. Tú eres izquierda, por favor. Es que él va para el cielo. Sí, tú no vas para el cielo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo también fui a la iglesia. Sí, es a la iglesia. Pero no recibiste el evangelio de Jesucristo que él recibió. Tú recibiste el evangelio del otro Jesús diferente al que Pablo predicó. A ti se te conoce como virgen insensata, por eso no vas al cielo. Pero porque nadie me dijo. Pues preguntamos y diga, mamá, ¿sigues conmigo, iglesia? Para que nadie se confundiera, el mismo Jesucristo se puso como el camino. Ok, mira, no se confundan, yo soy el camino. Yo los voy a guiar por el camino porque yo soy el camino. Y yo soy la verdad y yo soy la vida. Aparte, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, véngase, follow me. Vámonos, ¿por qué? Y él es el camino. ¿Se los sabe? Tiene que ver qué camino es el que estás caminando. Aunque te llames cristiano, tienes que saber qué camino es el que estás pisando. El camino que te lleva al cielo o el camino que te lleva al infierno. Por eso Jesús le dijo, para dejárselo bien claro, otra vez en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, número 1. Número 2, yo soy la verdad. El camino, porque hay dos caminos. Amén. ¿Te metiste al camino? No, ya voy en el camino, sí. Pero el camino también tiene que ser la verdad, no la mentira, y ya por consecuencia entras en el tercero, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso nadie va al Padre sino por mí, dijo el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tienes iglesias, porque la mayoría de las llamadas iglesias de Jesucristo están confundidas adorando a el otro Jesús diferente al que Pablo predicó. Es que las dos iglesias hablan de Jesús, sí, claro, pero hay la verdadera y la del otro Jesús. Hay la del real y verdadero Jesucristo y hay de otro que se acomodó como Jesús. Es otro Jesús. ¿Y quién es él? Pues el espíritu del mundo. Satanás, ¿cómo sabes tanto? ¿Sigues aquí, iglesia? Oiga, pastor, yo sí me pregunto, dígame, ¿y cuál es la causa de esto, pastor? ¿Cuál es la causa de esto? Pues tu respuesta está aquí. Acompáñame. Acompáñame el libro de Corintios. Déjame ver si le metieron primera, segunda, tercera. Eso. Segunda de Corintios. Es que como los grafos se quedan muy escondidos. Segunda de Corintios 11:4. El mismo Dios te dice, el mismo Jesucristo te advierte, el mismo apóstol Pablo te advierte, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu
que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo vas a jubilar. ¿Por qué, pastor? Porque el otro evangelio, el otro espíritu, el otro Jesús, simplemente es el Dios de este siglo, es el diablo. Y el diablo siempre te va a hablar en su lenguaje, en el humano. ¿Sí me entiendes? No en el divino, sino en el humano. Por eso le vas a entender bien claro. A ver, ¿tú dónde vives? Déjame checar. Vives en México. Ok, te hablo en mexicano. ¿Tú vives en Francia? Ok, te hablo en francés. ¿Me estás entendiendo? Así es como trabaja el espíritu del mundo. Y les enseña las escrituras. Pero lo que mucha gente no ha entendido es que Satanás es el padre de mentira. No es el padre Jehová de los ejércitos, el real y verdadero. Muchas veces se camuflajea como Jesús o como el Padre. Yo soy Jesús, yo soy Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alguien alaba esto. Y esta iglesia no es de ahora. Imagínate cuántos años tendría Pablo, porque esto viene desde Pablo, iglesia, hasta el día de hoy. Pablo lo dice fácil esto, pero es más fácil predicar al otro Jesús que al predicar al verdadero Jesucristo. ¿Estás entendiendo? Es mucho más fácil predicar al otro Jesús, al espíritu del mundo, que predicar al verdadero Jesucristo. ¿Y por qué más fácil, pastor, al otro Jesús? A ver, explíqueme por qué es más fácil al otro Jesús. Porque el otro Jesús, el espíritu del mundo, es el que maneja la naturaleza del hombre natural, la sabiduría natural, la inteligencia natural, el conocimiento natural del hombre natural. O sea, así lo frita de volado, así lo frita. ¿Me estás entendiendo? En cambio, el espiritual, hermana, usted lo que está hablando no es la palabra de Dios. Pero ¿cómo no? Si aquí lo estoy leyendo de la Biblia, sí, lo está leyendo de la Biblia, pero cuando lo interpreta, no viene. Cuando se lo dan, en otras palabras, cuando se lo están dando, no proviene del Padre, Jehová de los ejércitos. Pero sí proviene del Padre. Él me dijo que era el Padre, pues sí, pero es el Padre de justicia, es el Padre de mentira. Por eso le digo que era el Padre, porque Él es un mentiroso. Él no es el Padre Jehová el Señor. Él es el otro Jesús diferente al que Pablo predicó. ¿Sigues conmigo, iglesia? Hacer así es para mí. Entonces, pastor, el otro Jesús que dice la Biblia, el otro Jesús, por eso bien le tolera. Amén. Claro, porque es el espíritu del mundo, llamado Satanás. Y Satanás es el que maneja el lenguaje del hombre natural. El que nosotros hablamos pasar. Así es. Él fue, nunca has leído, ay de los moradores de la tierra. Ya me estoy acordando, pastor. Satanás, el diablo, ha sido lanzado a la tierra juntamente con la tercera parte de los ángeles caídos. Por eso Él tomó gobierno de la tierra, porque fue lanzado
a la tierra. Y Él se cree el dueño de la tierra. Por eso en toda la tierra hace sus maldades. ¿Vale? Vino a matar, vino a robar y vino a destruir. ¿Cuál de las tres quieres? Paso sin ver, pastor, pasto sin ver. ¿Estás aquí? Por eso, para que la gente lo pueda a Él recibir, la gente pueda recibir la enseñanza de Él, Él se tuvo que poner el otro Jesús, o sea, como Jesús. Pero Él es el otro Jesús. Él es el que enseña las Sagradas Escrituras, pero a través de la naturaleza humana. Estamos en el mundo y recibimos el lenguaje del mundo porque estamos en el mundo. Hablamos en español porque estamos en el mundo. Pero recuerda, no somos del mundo. Vamos de paso. No somos, no pertenecemos al espíritu del mundo. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien alabe a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué crees, iglesia? ¿Por qué crees que nosotros hablamos el lenguaje del mundo? ¿Y cuál es el lenguaje del mundo, pastor? Pues el del hombre natural. El lenguaje del mundo es el del hombre natural. El español, pastor, ¿cómo sabes tanto? El inglés, ¿cómo sabes tanto? El francés, ¿cómo sabes tanto? Él es el que nos dice o nos enseña cuando nacemos, desde nuestro nacimiento, nos enseña el lenguaje del espíritu del mundo. Por eso nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón para que podamos tener morada de Dios en el Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y nos pueda enseñar las cosas grandes y ocultas que están en la palabra de Dios, pero que nadie conoce. Alguien alabe a Cristo. Esa es la diferencia. Las cosas grandes, los misterios del reino de los cielos, es la diferencia a través de la teología, a través de la hermenéutica, a través de la homilética y del exégesis. Esto es lo real. Esto es del mundo. Esto lo hace Satanás para desposar a la virgen insensata. Y esto lo hace Cristo para desposar las vírgenes prudentes. ¿Habrá alguna aquí? Gloria a Dios. ¿Por qué crees que cuando Jesucristo llegó a la tierra y empezó a predicar, qué decía la gente? ¿Qué decía la gente que le oía? ¿Qué decía? Estaba gobernada por Satanás. Por eso a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Amén. ¿No me recibes o qué? Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es hasta el día de hoy. Alguien alabe a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no es lo mismo escudriñar las Escrituras a través de la mente natural, del hombre natural. Es que yo entiendo aquí y yo entiendo aquí. No, porque esa mente estás usando la mente del espíritu del mundo, del diablo, pastor. ¿Cómo sabes tanto? Por eso nosotros tenemos que nacer de nuevo. Es que yo no he nacido de nuevo. El que pide, recibe.
No lo has recibido porque no lo has pedido. Pero si tú lo pides, Él te da el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahí es donde tú puedes oír la voz del Padre Jehová el Señor y ser dirigido por el Padre Jehová el Señor a través del Espíritu Santo. El Padre es el que me revela los misterios que hay del reino de los cielos en este libro llamado la Santa Palabra de Dios, o la Biblia, o las Escrituras. Y cuando usas al estar meditando en la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo viene a ti y Él es el que te enseña, porque ejercita, a través de Él podemos también ejercitar los sentidos espirituales y podemos escudriñar las Escrituras. ¿Y cómo, pastor? A través de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento del hombre espiritual. Somos la diferencia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre espiritual sí percibe las cosas que son del Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios. Él es nuestro maestro, el Espíritu, y cuando venga el Espíritu de verdad, el cual mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero recuerda, no me elegiste vosotros, yo os elegí a vosotros y os he puesto, los he constituido para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, Él os lo dé. ¿Seguimos, iglesia? Gracias para Cristo. Primera de Corintios 3:18. Primera de Corintios 3:18. Todo es bíblico. Que Dios le bendiga. Todo es bíblico. Primera de Corintios 3:10. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, ¿qué dice? Se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo, la teología, la hermenéutica, la homilética, el exégesis, es insensatez para con Dios. Yo fui pastor tuyo, así. Nunca te miré. Yo siempre estuve en mi iglesia. Yo fui el que dio el mensaje para que predicaran a la iglesia. Y a ti nunca te vi. Sí, yo fui a la iglesia. No, en mi iglesia nunca te vi. ¿Ahora entiendes, iglesia? Y esto es hasta el día de hoy. Muchísimos cristianos, iglesia, me duelen las almas. Esto lo desconocen. Ahora entiendes la escritura del pastor, ahora entiendes por qué el apóstol Pablo dice en las escrituras. Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Aquí
Aquí Pablo te habla tan clarísimo para que la iglesia pueda entender la palabra de Dios. Y Pablo de volada dice, ¿estamos? Ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es lo mismo usar mis sentidos naturales, iglesia, o la sabiduría, o mi inteligencia natural, o mi conocimiento del hombre natural para interpretar las escrituras, porque así jamás conoceré la verdad en Cristo Jesús. Ni mucho menos la verdad me haría libre, iglesia. Sino la verdad, sino eso no me haría libre del infierno, sino sería de parte del infierno. ¿Por qué, pastor? Porque delante de Dios yo sería una virgen insensata. ¿Me estás entendiendo? Ahora, 1 Corintios 2:6, 2 versículos más abajo. La revelación por el Espíritu de Dios. Esto es lo real y lo verdadero hasta el día de hoy. La revelación por el Espíritu de Dios. La revelación, lo que Dios Padre quiere que le reveles a sus hijos, a sus hijas, a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos, ¿cómo? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escúchame. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no la natural, ni la de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? Pastor, ¿por qué dice el misterio? Porque esta sabiduría el hombre natural no la conoce. ¿Por qué? Porque esta palabra viene del cielo, no viene del infierno, viene del cielo. Ahora, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, iglesia. Para nuestra gloria. Y aquí, ya lo último. Y aquí, iglesia, es donde patinan las doctrinas. Empiezan a patinar las doctrinas. No empiezan a caminar el camino de Jesucristo firme, sino patinan. ¿Por qué patinan? ¿Por qué patinan? ¿Por qué patinan las doctrinas de los anticristos? Oiga, pastor, ¿y por qué se llaman anticristos? ¿Por qué se llaman anticristos? Porque salieron de nosotros, iglesia. Salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron de nosotros, pastor? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se cumplan, para que sepan que no todos son de nosotros. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, pastor? ¿Cuál es la diferencia? Se llama la unción. La unción es la que hace la diferencia entre una cabra y una oveja de Cristo. ¿Y qué es la unción, pastor? ¿Qué es la unción? La unción es la palabra que sale de la boca del Padre y es revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Derrama de ese aceite fresco sobre nuestras vidas. ¿Quién vive? Cristo, iglesia. Cristo.
aquí con nosotros. Oiga, pastor, entonces las vírgenes insensatas son de los anticristos. Amén. ¿Y por qué? Pues porque salieron de Cristo. Es más, vamos al anticristo. Acompáñame al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos a hablar del anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. El encabezado dice: el anticristo. Esto, iglesia, esto no es de ahora, iglesia. Esto no es de hoy. Esto no es de ahora. Esto, iglesia, es de hace muchos años. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora sí han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora estás viendo por todas partes muchos anticristos. ¿Por qué, pastor? Hay muchísimas iglesias, pero lamentablemente la mayoría es de los anticristos, de los que salieron de nosotros. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Estás entendiendo? Pastor, ¿y cómo sé cuando no son? ¿Cuándo yo sé cuando no son los anticristos o las vírgenes insensatas? Muy fácil, iglesia. En el mismo versículo 20 te lo dice. ¿Qué es lo que hace la diferencia de los anticristos a los de Cristo? 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, así o más. Y es exactamente esto, iglesia. Es lo que nos hace ser las vírgenes prudentes delante de Dios hasta el día de hoy. Esto es lo que nos viene a ser parte del reino de los cielos. ¿Alguien puede decir? Dios. Hasta el día de hoy, la mayoría de la llamada iglesia de Jesucristo les están desposando a las personas llamadas cristianas, pero lo lamentable es como vírgenes insensatas. Y el problema aquí es que la mayoría de ellos lo desconocen, iglesia. Muchos no lo saben. Ahora entiendes por qué crees que cuando Cristo venga y la iglesia de los anticristos se quede juntamente con el pastor. Ahora entiendes. Ay de los pastores. Ay de los pastores cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores somos los responsables de enviar a las personas al infierno o al cielo. Si predicas el verdadero evangelio real y verdadero que viene del Padre Jehová de los ejércitos a través de Jesucristo y llega por el Espíritu Santo, las personas que oigan este evangelio serán libres del infierno y heredarán la vida eterna en Cristo Jesús. En cambio, los que predicaron a el otro Jesús, al espíritu del mundo, entonces cuidado. ¿Por qué? Ay de los pastores cuando Cristo venga, porque se van a quedar, y entonces los otros, los que quedaron, los que dijeron, pero tú nos desposaste con Jesucristo, se dan cuenta que los desposó con el otro Jesús diferente al que Pablo predicó. O sea,
el espíritu del mundo eclesial. Alguien alaba a Cristo. Así más. Y esto está viviendo, esta iglesia de los anticristos se está viviendo por todas partes. Deja tú de nuestra ciudad, no hombre, de nuestra colonia o de nuestras colonias. ¿Me estás entendiendo? En la mayoría de las llamadas iglesia del otro Jesús. Y esto es muy lamentable porque esto iglesia no va a parar, esto seguirá, esto va a seguir hasta que Cristo venga. Ahora entiendes, iglesia, del por qué es tan necesario enseñar el Evangelio de Jesucristo y por qué ellos siguen enseñando un Evangelio anatema, maldito, muy diferente al que el apóstol Pablo predicó. Ahora entiendes, ahora te doy a entender el por qué los ángeles harán unos a la izquierda y otros a la derecha. No, sí, ya sé quién eres tú. Tú eres de los anticristos, a la izquierda. No, yo escuché a Jesús, yo recibí el Evangelio de Jesucristo. No, el Evangelio de Jesucristo lo recibieron los de este lado. Tú recibiste el Evangelio del otro Jesús, diferente al que Pablo predicó. Pero decía Jesús, sí, pero ¿quién te lo reveló? Pues el Padre, sí, pero el Padre de mentira, no el Padre Jehová, el de los ejércitos. No fue el Padre Jehová de los ejércitos, sino es el Padre de mentira. Alguien alabe a Cristo. Primera de Juan 2:24. Primera de Juan 2:24. ¿Por qué crees que Juan, el apóstol Juan, va bien directo a la iglesia? Y le dice a la iglesia, el apóstol Juan, lo que habéis oído desde el principio, primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde qué? Desde el principio. ¿Y quiénes son los que clamaban desde el principio, iglesia? Los profetas, los apóstoles. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aleluya. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? ¿Cuál es? La vida eterna, iglesia. Esa es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Venga para que se vayan a predicar allá